Ok, continuando con las cuestiones de cristalización, nosotros vamos a tener un cristalizador por enfriamiento en el cual nosotros vamos a tener una alimentación de 70 kilogramos. Estos 70 kilogramos de solución van a entrar a una temperatura de 62 grados centígrados. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos que la sobresaturación relativa de la solución es de 0.25 a la entrada. Después se lleva a cabo la cristalización de tipo batch y nosotros enfriamos nuestro cristalizador hasta 16 grados centígrados. Consideramos que no hay evaporación, es una cristalización netamente por enfriamiento, en el cual al final nosotros no llegamos al equilibrio, no llegamos netamente a la saturación, llegamos a una sobresaturación absoluta de 0.8, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que estamos cristalizando? Sulfato de cobre. Sabemos que el sulfato de cobre entra disuelto y a la hora de cristalizarse se cristaliza como sulfato de cobre pentahidratado. Por cada molécula de sulfato de cobre yo voy a tener 5 moléculas de agua. Ok. Entonces aquí tenemos este diagrama. Pasamos de 62 a 16. Sabemos que no estamos dentro de de la línea de saturación, estamos en la zona de sobresaturación. Ambas concentraciones, la concentración a la entrada y la concentración a la salida, están a concentraciones de sobresaturación, ¿no? Solamente tenemos los valores de sobresaturación relativa y sobresaturación absoluta. Entonces, esta línea está definida por esta ecuación. Esta ecuación se conoce como ecuación de saturación, y cada vez que yo meta una temperatura a esta ecuación me va a dar la saturación de mi solución a dicha temperatura. Entonces, como yo no sé esta concentración, yo necesito saber esta concentración para poder determinar mi fracción másica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito echar mano de la sobresaturación relativa y de la saturación como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular las saturaciones a 62 y a 16 grados centígrados. Entonces, si yo sustituyo 62 en estos valores de temperatura que tengo por aquí, en estas temperaturas, yo voy a agarrar y voy a obtener ciertos valores, ¿no? Entonces, para 62 grados, la saturación vendría dada por 42.037 gramos de sulfato de cobre por cada 100 gramos de agua. Y para 16 grados centígrados yo voy a tener una saturación de 18.402 gramos de sulfato de cobre por cada 100 gramos de agua. Okay. ¿Qué representa esto? Que por ejemplo a 62 grados centígrados, si yo tengo 100 gramos de agua, lo máximo que voy a poder llegar a disolver son 42.037 gramos de sulfato de cobre anhidro, ¿no? Entonces eso es lo que representa lo que vendría siendo nuestra, ¿cómo se le llama? Nuestra línea de saturación, lo que representa el concepto de saturación. Ok, ya teniendo estas concentraciones vamos a echar mano del concepto de sobresaturación relativa. Entonces sabemos que sobresaturación relativa va a ser igual a la concentración menos la concentración de saturación, todo dividido entre la concentración de saturación. Vamos a decir que es la concentración F, y como esta F está entrando a una temperatura, vamos a llamarla temperatura F, y esa temperatura F está relacionada con una concentración de saturación F. Entonces tendríamos la concentración de saturación a esta temperatura dividiendo por la concentración de saturación a esa temperatura. Lo único que tendríamos que hacer sería despejar CF, ¿no? Entonces nos quedaría más o menos así, y ya nada más quedaría factorizar. Entonces nos quedaría algo más o menos así. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular ahora CF, y CF vendría siendo concentración de saturación 42.037, vamos a dejarlo sin unidades de momento, que multiplica a la sobresaturación relativa 0.25 más 1. Si yo calculo esta concentración, yo voy a tener un resultado de 52
0.964 gramos de sulfato de cobre por cada 100 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple y sencillamente, ya tengo mi concentración, ahora ya puedo calcular mi fracción másica. ¿Qué sería? Sería 52.964 gramos sobre 52.964 gramos más 100 gramos, porque son gramos de soluto sobre gramos totales, y los gramos totales serían los gramos de soluto más los 100 gramos de agua. Entonces, este valor de fracción nos vendría quedando con un valor de 34,625. Y ahí tendríamos nuestra fracción de alimentación. Ok, ¿qué es lo que sigue? Tengo que sacar mi fracción en la solución. Entonces, nos echamos mano del concepto de delta de sobresaturación relativa, ¿no? Digo absoluta. Entonces, no es otra cosa más que la diferencia entre la concentración menos la concentración de saturación. Y ahí estaría, ¿no? Entonces, esta queda todavía despejada mucho más fácil. Y lo único que tendríamos que hacer sería sustituir, ¿no? Entonces sabemos que es 0.8 más 18.402. Entonces mi concentración de saturación vendría siendo dada de 19.202 gramos de sulfato de cobre por cada 100 gramos de agua. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nuevamente tenemos que calcular nuestra fracción, que vendría siendo de 19.202 gramos sobre 19.202 gramos más los 100 gramos de agua. Ahí está. Si yo ejecuto lo que vendría siendo el cálculo de esta parte, tendría una fracción de 0.16109 y es fracción peso, ¿no? Entonces, ya teniendo mis fracciones, ya puedo realizar mi balance de materia. ¿Cómo hacer el balance de materia? Ya lo habíamos visto, ya es algo que se puede realizar bastante sencillo. ¿Qué es lo único que nos hace falta? Fíjense bien, tenemos XF, ya se calculó, tenemos XS, ya se calculó. ¿Qué nos falta? Nos falta XC. Sin embargo, sabemos que XC es distinta de 1 porque no vendrían siendo cristales anhidros, son cristales que tienen 5 moléculas de agua. Sin embargo, en videos pasados hemos visto cómo calcular la fracción másica de esta, ¿cómo se llama? De los cristales cuando tienen agua unidos en su molécula, ¿no? Tienen agua molecular. Entonces, chequen cómo se resolvería la totalidad de este problema. Ya hasta este punto, ya pueden resolver todo el problema, ¿no? Esta es la cuestión nueva, la ecuación, la sobresaturación relativa y la sobresaturación absoluta. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos estaremos viendo en la siguiente.